Entonces, ¿por qué se usa el etambutol? Para potenciar la rifampicina. Ese es el fundamento, ¿ya? Para potenciar la rifampicina. El etambutol es el fármaco que se sale de contexto del resto de los que están ahí. O sea, si nosotros comparamos isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, incluso estreptomicina, el que se sale de contexto es etambutol. Me explico mejor. Todos son bactericidas, excepto etambutol, por ejemplo. ¿Ya? Esa es una diferencia. No se necesita ajustar en dosis, la dosis en falla renal, ¿no? En isoniazida, rifampicina, piracinamida, pero el etambutol sí se necesita. No se debe de usar en niños el etambutol. Hay que tener cuidado con gestantes, el etambutol. O sea, el etambutol siempre es el que se sale del grupo, ¿ya? El que tiene esa característica. ¿Ya? A veces ese tipo de cosas hay que grabarlas también para poder responder con mayor facilidad. Acá dice, en el tratamiento corto de la tuberculosis, la piracinamida se debe administrar durante. Cuando tenga este tipo de preguntas, se está haciendo referencia porque hay un tratamiento que es de 9 meses. ¿Ya? Lo que les estaba comentando. Nosotros tenemos el esquema de 6. A eso, mundialmente se le considera el esquema corto. ¿Ya? Porque hay otro esquema que es de 9 meses. ¿Ya? Dice en el tratamiento de la tuberculosis, o en el esquema corto del tratamiento de la tuberculosis, la piracinamida debe administrarse durante, ¿cuánto? Los 2 primeros meses. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es erradicar la población de crecimiento lento, para que ya no tengas en los otros 4 meses que vienen solamente la intermitente y le da rifampicina. Y si ese intermitente se activa y crece rápido, está la isoniazida ahí para aguantar. ¿Ya? ¿Qué hacemos con la de población latente? No podemos hacer absolutamente nada con la población latente, no hay forma de erradicarlo, aunque ahora hay estudios interesantes que están hablando del moxifloxacino. ¿Ya? El moxifloxacino, antes es una recomendación de ver de todos nosotros, todos los que estamos acá, es propiciar pues que el moxifloxacino no se use para la citus, no se use para, no sé, pues para cosas que no tienen sentido, ¿ya? Porque su finalidad es mucho más grandiosa. A tener cuidado. Esto de los 2 primeros meses de la piracinamida acostumbran preguntar bastante. Le cambian de tenor, le cambian de enunciado y más o menos el sentido es el mismo. O sea, le dan valor a conocer el porqué y la importancia de dar piracinamida los 2 primeros meses. A ver, aquí dice acerca del tratamiento de la tuberculosis. ¿Ya? Acerca del tratamiento de la tuberculosis. El régimen de elección es isoniazida, rifampicina, más etambutol. ¿Qué dicen? Si nos dijera isoniazida, rifampicina y piracinamida, todavía yo le creería. El etambutol saben que es un refuercito nada más de la rifampicina. Esta alternativa no está bien, ¿no? Si en lugar de etambutol me dijera piracinamida, yo diría sí puede ser una respuesta. ¿Ya? El otro dice, en la mayoría de los pacientes son mejor 4 fármacos que 3 fármacos. También, ¿no es cierto? Ahora, pero acuérdense, nosotros cuando tratamos, en la mayoría damos 4 o en todos damos 4. En todos. Entonces, cuando dicen la mayoría, ya también es falso. A veces esa palabrita nos puede, ¿no? Nos puede muñequear. El siguiente dice todos, ya dice acá todos, ¿no? Cuando dice todos es falso generalmente, pero sin embargo hay que leerlo, ¿ya? Todos los tratamientos que duren menos de 9 meses se asocian con una tasa muy elevada de recidivas. Mentira. Es más, aquí para todos los tratamientos usamos 6 meses. Eso no está bien. El otro dice, la asociación de piracinamida durante los 2 primeros meses permite acortar la duración del tratamiento a 6 meses. ¿Qué opinan? ¿Para qué se daba la piracinamida? Así es. Y gracias a eso, ¿no? Podíamos nosotros continuar encargándonos solamente de las de crecimiento intermitente. Si no diéramos piracinamida los 2 primeros meses, ¿qué haríamos? Tendríamos que de repente prolongar el tratamiento. Por eso les digo, la mayoría de las veces, cuando hablen de fármacos y tratamiento, les van a preguntar por esa situación, de los 2 primeros meses de piracinamida. Si tuvieran una pregunta en el examen, que de repente el enunciado es medio engorroso, las alternativas son engorrosas, pero una de las alternativas habla de los 2 primeros meses con piracinamida, no duden de que esa es la respuesta. ¿Ya? Porque es importante ese concepto. ¿Ya? Y aquí dice el último, la tuberculosis diseminada debe tratarse con un mínimo de 12 meses. Tampoco es así. Mínimo de 12, o sea, hay que pasarse. Todos los esquemas que utilizamos son 6 meses. ¿Ya? El estandarizado ya cambia. No tiene que ver que sea diseminada o que sea localizada.
sino tiene que ver con la sensibilidad más bien. Entonces aquí la alternativa D también. Fíjense que en la pregunta anterior, y a eso quiero llegar, miren, voy a regresar a la pregunta anterior. ¿De qué cosa les hablan? De la piracinamida en los 2 primeros meses. Me voy a la siguiente pregunta y del enunciado lo que rescatamos es también la piracinamida durante los 2 primeros meses. O sea, es importante ese concepto y es muy probable que les vuelvan a preguntar. Así como cuando miramos salmonelosis y el objetivo de las preguntas es que deben de acordarse que no se debe dar tratamiento antibiótico, ¿ya? Igualito aquí, cuando les pregunten por los fármacos, probablemente van a hacer referencia a la piracinamida durante los 2 primeros meses. Bueno, acá tenemos, miren lo que les decía, el etambutol es un poquito el que se sale del contexto. Rifampicina bactericida, isoniazida bactericida también. Piracinamida bactericida. Etambutol bacteriostático. Estreptomicina bactericida. ¿Por qué? Porque la estreptomicina es un aminoglucósido. Todos los aminoglucósidos son bactericidas. El etambutol es bacteriostático, pero tiene una particularidad. Tú le aumentas la dosis, mejoras la concentración y actúa como bactericida. ¿Ya? Hay que saber también eso. Bueno, hay otras cosas aquí. Hay que acordarse de lo que es hepatotóxico. El que se debe de ajustar en falla renal es etambutol. ¿Ya? Etambutol. Estreptomicina no cuenta porque no es el que entra de entradita en la primera línea, ¿no? Estreptomicina es una alternativa. En gestantes no deben usar etambutol. En niños no se sugiere usar etambutol. ¿Ya? Y el que se corrige en falla renal es etambutol también. Dice, en el esquema 1 de tratamiento antituberculoso, una de las siguientes drogas tiene comportamiento bacteriostático o bactericida en función a la concentración y dosis administradas. Etambutol, así es. Porque todos los demás son bactericidas, independientemente de la dosis. Cuando nosotros tenemos las drogas de segunda línea, porque por si acaso existen otras alternativas en escala, yo les puedo decir que, por ejemplo, carbapenems también está dentro de la lista de los posibles fármacos que se pueden usar en TB, ¿ya? Carbapenems, cotrimoxazol, tenemos, por ejemplo, linezolid, ¿no? Son fármacos que se pueden usar, amoxiclavulánico. Pero eso ya sirve para armar un esquema especial cuando ya no hay alternativas de tratamiento. ¿Ya? Estos son los fármacos que uno debe de recordar de segunda línea. Y les voy adelantando, toditos también son bactericidas, excepto cicloserina y ácido paraaminosalicílico. Esos dos son bacteriostáticos, los demás son bactericidas. ¿Ya? Esos pequeños detalles hay que recordarlos, ¿ya? Hay que recordarlos. Canamicina, capreomicina, etionamida, ciprofloxacino y moxi son bactericidas. De los de segunda línea, por darle un nombre, el más bactericida es moxi. Y de los de primera línea, el más bactericida es isoniazida. La combinación más hepatotóxica que puede existir de antibióticos es isoniazida más rifampicina. ¿Ya? La más hepatotóxica que pueda haber cuando combinan antibióticos. Nada lo supera. Isoniazida y rifampicina. Por eso es que se debe de monitorear de entrada las transaminasas y luego evaluar también. Hay un momento en que se tiene que suspender. ¿Se acuerdan los criterios? ¿Ya? El criterio para suspender ante un RAFA, o sea, una reacción adversa por fármacos antituberculosos, a eso se le llama RAFA, ¿no? Cuando tenemos una reacción de ese tipo, hay 2 criterios para suspender el tratamiento antituberculoso. Uno, de que haya triplicado los valores de transaminasas en el contexto de un paciente que tiene clínica de RAFA. O sea, paciente con rash, por ejemplo, ¿ya? Cuando está tomando tratamiento antituberculoso y sus transaminasas han triplicado su valor inicial. No el valor normal, sino su valor inicial, basal, con el que empezaron. Se suspende. Y la otra es que aun cuando no tenga síntomas, o sea, no tiene RAFA, no tiene náuseas, no tiene rash, no tiene nada, pero ha quintuplicado sus valores basales, se suspende también. O sea, en resumen, 5 veces sin síntomas o 3 veces con síntomas. Se suspende. ¿Ya? Hay que acordarse, eso es valedero, eso no va a cambiar. 3 veces con síntomas, 5 veces sin síntomas. Se tiene que suspender el tratamiento antituberculoso de primera línea. Y luego ¿qué se tiene que hacer? ¿Pasar a segunda línea? Porque podrían a veces preguntar así, ¿no? No, no se pasa a segunda línea. Lo que se hace los famosos retos.
O sea, hay forma de ir dando de microdosis en microdosis hasta tratar de llegar a la dosis habitual, ¿ya? Eso se llama retar, ¿ya? Eso se llama desensibilizar, que es lo mismo, ¿ya? Desensibilizar, como cuando lo que hacemos con la penicilina, parecido, de poco en poco, cuando el paciente ya se ha estabilizado, obviamente. ¿Y por qué será? ¿Por qué no es conveniente pasar a la segunda línea? Porque pasar a la segunda línea sería pues, más fácil, ¿no? Lo que sucede es que cuando el bacilo tuberculoso es sensible a primera línea, la segunda línea no es mejor. No te garantiza el mismo éxito. Ninguno de los de segunda línea son comparables a los de primera. Ninguno de aquí es comparable con isoniazida. Ninguno de aquí actúa bien sobre la fase rápida de crecimiento, por ejemplo. Ya, sobre población intermitente lo mismo. Quizá el único ahí que sale del cuadro es moxifloxacino, que sí te sirve para la población de bacterias probablemente que estén en fase latente. Y también eso es probable. ¿Ya? Sino que estos son algo así como que diríamos, ni modo, pues no tengo otra alternativa, ni modo tendré que echar mano a esto, porque es resistente a lo demás. Pero no son mejor alternativa cuando son sensibles a la primera línea. ¿Ya? Por eso se tiene que intentar desensibilizar, no es que se cambie. Sí, doctor. Esa es una pregunta interesante. Ambos son hepatotóxicos. Cuando tú tienes hepatotoxicidad, lo primero que tienes que pensar es que es isoniazida. ¿Ya? Lógicamente también rifa puede ser. Entonces tú cuando haces la desensibilización no puedes hacer a la vez. Tienes que empezar por uno de ellos. ¿Ya? O sea, primero suspendes los fármacos hasta que clínicamente esté OK, lo mismo laboratorialmente. Esto puede llevar hasta 3, 4 semanas dependiendo. Y luego inicias la desensibilización. Inicias con rifampicina. Si no empieza a tolerar, ya pues ni modo, lo más probable es que sea a isoniazida, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero si tolera, todavía no cantas victoria. Porque después tienes que hacer igualito la desensibilización para rifampicina. Y no es que vas a introducir piracinamida y etambutol. Igualito tienes que desensibilizar los otros fármacos también. Es difícil a veces asegurar cuál es. Más que todo porque tanto isoniazida como rifampicina tienen más o menos el mismo comportamiento de hepatotoxicidad. Y como van asociados, e incluso podría ser que la suma de los dos juntos haya ocasionado el RAFA. ¿Ya? Entonces hay que ir por partes. Es difícil, ¿eh? Manejar la desensibilización, es bastante complicado. Es más, se sugiere que se haga en UCI, porque en el momento de estar desensibilizando puedes ocasionar un cuadro severo. No, porque eso más mide colestasis, ¿no? Claro, es uno de los marcadores que se tiene que pedir, pero es básicamente transaminasas. Transaminasas es el marcador así, el indicador si vas a retirar o no, digamos. Y otro problema es que la fosfatasa alcalina es un marcador de TB. O sea, la fosfatasa alcalina se eleva en las personas que tienen TB. ¿Ya? Es un marcador indirecto, lo mismo que BCG, por ejemplo. ¿No? Pero está bien. A ver, sigamos. ¿Cuál de los siguientes fármacos no se debería incluir de entrada? Miren, a veces preguntan así algo tan sencillo, ¿no? Dice, ¿cuál de los siguientes fármacos no se debería incluir de entrada en la pauta antituberculosa de un paciente con infección por Mycobacterium tuberculosis sensible a fármacos habituales? ¿Qué no le van a dar ahí? Así es, cicloserina. Sencilla la pregunta. Y esta pregunta vale lo mismo que una complicada, ¿no? Se contabiliza igual, hay que responderla y hay que marcarla bien. Saben ustedes que no se acaba todo con responder bien en la hoja, ¿no? Hay que marcar bien también. Sí, hay que marcar bien. Les adelanto, por ejemplo, que la lectora no lee tanto lo que marcas. Claro, sí lo lee, pero vale lo que tú presiones un poco. Lee el desnivel de la hoja, junto con el marcado. Entonces, personas que le dan un jaspeado así hermoso, artístico, no lo lee. O lo lee poco. Hay que tener cuidado. Hay que marcar bien. ¿Ya? Hay que marcar. Por eso cuando estamos cerca a los exámenes, lo que hacemos es que practiquen. No interesa si aquí se aburren dándolos, pero tienen que practicar el marcado. Eso es importante. Porque ¿qué es lo peor que puede pasar? Que respondan bien y que por haber marcado no tan bien, bueno, uno pierda pues unas 5 o 6 preguntas, ¿no? Eso es demasiado. 6 preguntas significa ¿cuántos puestos? ¿20 puestos? ¿Más? ¿No? Imagínense. ¿Ya? Entonces, esas cositas también vamos a ir agregando según vayamos avanzando. En el esquema 1 de tratamiento antituberculoso, una de las siguientes drogas tiene comportamiento, oye, esto ya lo hemos visto, ¿no? Bacteriostático bactericida en función de la concentración y dosis administrada. Sí, ya lo hemos visto. ¿Cuál era? Así es.
¿no? Etambutol. Ya lo vimos. Esta. ¿Cuál de los siguientes antituberculosos es considerado de segunda línea? Fíjense cómo preguntas así. Ojo, nada me he inventado, ¿ah? Todas están en los exámenes. Exactamente. ¿Y etionamida qué cosa es? ¿Es bactericida o bacteriostático? Bactericida. ¿Cuáles son los únicos bacteriostáticos de segunda línea? Y paramino salicílico. Es importante. Así tiene que acordarse. Para que ya no lo repase. Eso ya queda de una sola. A ver. Una de las siguientes drogas de segunda línea en el tratamiento de la TB es bacteriostática. Justamente viene la pregunta. Todo cicloserina, ¿no es cierto? Y el otro es el ácido paramino salicílico. Lo demás tiene que ser bactericida. Y el bactericida por excelencia de toda esa segunda línea es Moxi. ¿Ya? Hoy en día Cipro está saliendo, ¿ah? Y estamos más pensando en Levo. ¿Por qué? Porque el Levo concentra mejor a nivel pulmonar. ¿Ya? Concentra mejor a nivel pulmonar. ¿Y el bacilo tuberculoso se parece a los gram positivos o negativos? A los gram positivos. ¿Ya? Y levofloxacino actúa sobre topoisomerasa 4, que tiene que ver con los gram positivos. O sea, hay varias cosas que se suman a favor del levofloxacino. Concentra mejor en alveolos. Y de las drogas de primera línea, la que mejor concentra en alveolos, ¿cuál es? Rifampicina. 500 veces su concentración sérica a nivel de alveolos. O sea, eso ya no es una cosa subjetiva. 500 veces su concentración sérica a nivel de alveolos. Concentra mucho más. ¿Ya? Concentra mucho más. Tiene muchas bondades. Entonces, eso de decir que la ciencia se encargue de fabricar cosas nuevas, difícil que encuentre un fármaco con todas esas características y nueva, ¿no? Hay que preservar lo que tenemos. El núcleo básico del tratamiento antituberculoso de segunda línea está conformada por aminoglucósido y quinolona. En otras palabras, si el bacilo tuberculoso es resistente a aminoglucósido y quinolona, estamos hablando de TB XDR. O bien, se define como tuberculosis extremadamente drogoresistente, entre paréntesis XDR, aquella que tiene resistencia a, y también la misma respuesta, aminoglucósido y quinolona. Las dos. ¿Ya? Las dos. ¿Cuál es el tratamiento de elección de la tuberculosis pulmonar en un paciente inmunocompetente? Miren cómo pueden preguntar así. ¿Cuál es? Estas preguntas son las que a mí particularmente me dan más miedo responder en un examen, ¿no? Porque suenan tan sencillas que uno duda a veces antes de marcar. Claro, porque dice isoniazid y rifampicina por 6 meses. Pero en los dos primeros lo van a rematar con piracinamida y etambutol. O sea, es el esquema 1, el tradicional. Está bien, es la alternativa E, ¿no? Sino que está dicho de una manera diferente a la que esperaríamos, ¿no? Pero esa es. Este es otro gran problema cuando tenemos el famoso PPD. ¿Ya? Cuando tenemos el PPD nos lleva también a errores porque a veces como que malinterpretamos los resultados. ¿Ya? Para empezar, PPD no significa diagnóstico de TB. PPD significa que existen anticuerpos. Una persona vacunada con BCG, ¿ya? ¿Tiene anticuerpos o no tiene? Claro, porque la vacuna genera eso, genera anticuerpos. Cualquier tipo de vacuna genera anticuerpos. Entonces, si yo le pongo PPD a una persona que tiene el antecedente de vacuna, lo más probable es que tenga un PPD positivo, porque tiene anticuerpos resultados de la vacuna. Otra es que en nuestro medio, casi toda la población, si no es toda, ha respirado TB en algún momento, ha hecho su complejo primario de Gón, tiene su tuberculosis primaria, por lo tanto tiene anticuerpos. Y si nos hacemos PPD, va a salir positivo. Incluso hay una regla universal que dicen en lugares donde la vacunación con BCG es masiva, es universal, no tiene sentido el PPD, ¿no? Porque te sesga. Pero no es que no sirva, sí tiene utilidad. Y lo primero que tiene que acordarse es que no se mide toda la roncha, sino la pápula. ¿Ya? No sé si alguna vez han medido PPD. A veces tenemos que usar un lapicerito y presionando la parte donde no está la pápula, irnos hacia la pápula hasta que nos detengamos y lo rodeamos así. Y al final vemos que de todo lo que pensábamos que era la pápula, al final solamente era el centro.
Eso es lo que se mide, solamente la pápula, ¿ya? De forma tradicional se dice que más de 10 milímetros es positivo, ¿no? Entre 5 y 10 es indeterminado, ¿no? Y menos de 5 es negativo, ¿ya? Eso es lo que comúnmente, tradicionalmente digamos, se da ese ranking de positividad. Sin embargo, en nuestro medio no está estandarizado. No podríamos decir en nuestro medio, en el Perú es así, porque no está estandarizado, pero sí lo podemos utilizar. Hay que acordarse algunas cosas importantes. Por ejemplo, en los pacientes infectados por VIH, cualquier induración es positiva, así sea de 3 milímetros. ¿Por qué? Porque normalmente el paciente VIH tiende a no formar anticuerpos en cantidad suficiente. Por lo tanto, basta que forme algo de pápula, es positivo. ¿Ya? En pacientes con VIH, cualquier induración es positivo. No significa que cualquier induración significa tuberculosis y hay que darle tratamiento. No, es positivo. ¿Y qué cosa significa PPD positivo? Tiene tuberculosis primaria. ¿Ya? Eso significa. ¿Qué cosa es PPD positivo? Tiene tuberculosis primaria. Que sea reactivado, no lo sabemos, pero tiene su tuberculosis primaria. En nuestro medio lo usamos más por el viraje. ¿Qué cosa significa viraje? Que yo ingreso a la residencia, me hacen mi examen, tengo 10 milímetros de pápula, ya ese es mi basal, empiezo a trabajar, me amanezco, no almuerzo, no desayuno, no duermo, me entusiasmo con el trabajo y al cabo de 3 meses me da fiebre, pierdo peso, estoy asténico, estoy tosiendo, ¿no? Y dicen, este ya tiene TB. Vaciloscopía, negativo. Una más, negativo. Nos aseguraremos, broncofibroscopía con lavado bronquialveolar, negativo. Placa, oye, parece TB, pero sale negativo. Tómale su PPD. 25. Pero si tenía 10. ¿Por qué es 25 ahora? Ha virado. Hay más anticuerpos. ¿Y por qué creen que puede haber más anticuerpos? Porque tiene una TB activa, lo más probable. Para eso sirve. ¿Ya? O sea, en el contexto de otras cosas más. Solo, aisladamente y una sola vez tomada no sirve para nada. ¿Ya? Y así es como tenemos que usarlo. ¿Y a qué cosa le consideramos viraje? Si pasa de 10 a 12, por ejemplo, ¿es viraje? No. 5 tiene que haber de diferencia para decir esto ha virado. ¿Ya? Esa es una de las cosas que se tiene que saber. ¿Y cuando un PPD es sinónimo de TB y hay que dar tratamiento, o sea, de TB activa? Cuando en lugar de formar pápula, forma una necrosis. O sea, tú le pones el PPD y se necrosa esa zona. Eso es TB. Solo en esa circunstancia decimos que PPD es sinónimo de tuberculosis y hay que dar tratamiento. O sea, de tuberculosis activa me refiero. Todo lo demás son cosas que no es ajustable a nuestro medio. ¿Ya? Y el viraje, acuérdense que se habla de 5 milímetros o más. Si no, no es viraje. Este es un algoritmo, ¿ya? No quiero tampoco que... Bueno, en realidad es más simple de lo que parece, pero no se trata de que estemos siguiendo la flechita hasta llegar acá porque obviamente no nos va a ayudar. Más o menos el concepto nomás tiene que quedar. El PPD también nos ayuda para ver a qué personas vamos a dar profilaxis y a quiénes no. ¿Ya? A quienes damos profilaxis y a quienes no. Entonces, miren, cuando el PPD sale positivo, nosotros tenemos que valorar con la radiografía de tórax más. ¿En quiénes le hacen PPD? Obviamente en los que ustedes sospechan que puede tener TB. Entonces de repente debe tener clínica también. ¿Ya? Pero el PPD positivo solo no, radiografía de tórax más. Si es positiva la radiografía de tórax, o sea, una radiografía de tórax con caverna más PPD positivo y clínica, obviamente hay que darle tratamiento. ¿Ya? Pero si es negativa la radiografía de tórax, ¿no? Se puede buscar otras cosas más. ¿Cuándo van a dar, a pesar de que la radiografía de tórax es negativa, van a dar ustedes profilaxis? Profilaxis decimos, no tratamiento, sobre todo en las personas que son digamos, no son adultos mayores y más aún si son niños. En este caso, por ejemplo, está clasificando a los adultos en mayores de 35 años y menores de 35. En los menores de 35 hay que dar quimioprofilaxis, no tratamiento, quimioprofilaxis. Acá es tratamiento, eso es otra cosa. ¿Ya? Quimioprofilaxis. ¿Con qué se da la quimioprofilaxis? Con isoniazida. Y ahorita vamos a conversar por qué damos isoniazida, por qué no damos rifampicina, por qué no damos etambutol, por qué escogemos justamente isoniazida. Tiene su razón de ser, ¿ya? Tiene su razón de ser, justamente para no generar resistencia.
Ahora, si ese PPD sale negativo, ¿ya? Y no existe contacto con pacientes tuberculosos, como en este caso, no le das quimioprofilaxis. Pero si el PPD, aún siendo negativo, es de una persona que tiene contacto con una persona bacilífera, le das la quimioprofilaxis solamente si son niños. Si se dan cuenta, aquí está nuestra norma técnica nacional. Toda persona menor de 15 años y que tenga contacto con una persona diagnosticada de TB bacilífera tiene que recibir isoniazida. Y le damos isoniazida y así dice la norma técnica. Está aquí, ¿no? Acá obviamente no usamos el PPD. De frente nos basamos en que si es un niño menor de 15 años le tienes que dar. ¿Ya? Entonces, de manera global, ¿a qué grupo de personas nosotros vamos a dar isoniazida? Aquellos que tengan riesgo de reactivar. Por ejemplo, si una persona tiene lupus eritematoso y encima está recibiendo corticoterapia, tiene derecho a reactivar una TB latente, hay que darle isoniazida. Pero si es una persona que tiene PPD positivo, deportista, 25 años, no es personal de salud, ¿tiene algún factor de riesgo? No tiene contactos TB. Para nada. Entonces, ¿para qué le vas a dar? ¿Qué significará el PPD en esa persona? Que tuvo su TB primaria cuando era niño y por eso pues sale PPD positivo. Y encima le han vacunado probablemente. Ya, entonces el PPD hay que manejarlo más o menos de esa forma. ¿Ya? Hay que manejarlo de esa forma. ¿Y por qué damos isoniazida? ¿Por qué no damos rifampicina, por ejemplo? Ya, vamos a ser claros. Miren. ¿Es una profilaxis o es un tratamiento? Es un tratamiento. Profilaxis es cuando no hay nada. Acá la persona ya tiene TBC primaria, ¿no? ¿Está activa la TBC primaria? No. Está en estado latente. Está en estado latente. ¿Estamos de acuerdo? Está en estado latente. Entonces, ¿qué pasaría si le dieras rifampicina en lugar de isoniazida? Por ponerles el ejemplo. ¿La rifampicina sobre qué población actúa? ¿La de crecimiento? No, crecimiento intermitente. Crecimiento intermitente significa los que por ratos crecen y por ratos están en fase latente. Por lo tanto, estaría cogiendo a la población latente y con una sola droga. Y eso sí generaría resistencia. Si le doy piracinamida a la de crecimiento lento, no coge a la población latente. Y si por ahí se dispara una de población de crecimiento rápido, de nada va a servir la piracinamida que le estoy dando. Pero si le doy isoniazida, ¿no? A la población latente no le va a hacer nada. Pero basta que un solo bacilo se active y quiera crecer de forma rápida, ahí está la isoniazida. ¿Ya? Entonces, durante mucho tiempo se mantiene. Generalmente son 6 meses el periodo de profilaxis, que no es otra cosa que tratamiento. ¿Ya? ¿Para qué sirve eso? Para evitar que se active la TB. ¿Generará resistencia? Probablemente no. ¿No? Probablemente no. Porque es una población no activa y a la mínima actividad ahí está la isoniazida para eliminarla. Por eso es que damos isoniazida. Por eso es que se escoge isoniazida. Etambutol, ¿para qué serviría? No serviría de nada. Entonces, aquellas personas que dan tratamiento con isoniazida más rifampicina para decir que es mejor que solo isoniazida, es una situación de empirismo. Hay que tener cuidado. Si yo le agrego rifampicina, ya estoy actuando sobre la población de crecimiento intermitente, ya estoy afectando a las poblaciones latentes incluido. Y ahí sí estoy generando resistencia porque solamente estoy actuando con rifampicina. Cuidado. ¿Ya? Incluso hay quienes dicen, y si damos el tratamiento con las 4 drogas, eso sería preferible. ¿No? Dar con las 4 drogas. Pero nunca el núcleo básico. ¿Ya? Nunca el núcleo básico. ¿Durante cuánto tiempo va a proteger el uso de la quimioprofilaxis? Se habla de 10 años de protección. O sea, tú le administras quimioprofilaxis de 6 meses y en los pacientes VIH 1 año y la protección en teoría debería durar 10 años. ¿Ya? Debería estar protegido o con disminución de riesgo durante 10 años.
A ver, vayamos analizando las preguntas, ¿ya? En base a lo que es justamente, en base a lo que es quimioprofilaxis. A ver, dice, ¿en cuál de las siguientes situaciones no está recomendada la quimioprofilaxis anti-TB? Nos dan alternativas. Conversores recientes de la prueba de tuberculina, pacientes inmunocomprometidos de cualquier edad con prueba de tuberculina positiva, esa sería la mayor indicación, ¿no es cierto? Un inmunosuprimido puede reactivar cualquier momento. Si tiene tuberculina positiva, tiene su TB latente y encima es inmunosuprimido, cuidado, ahorita se reactiva. Entonces hay que darle. Niños, tras exposición reciente a una persona con tuberculosis activa bacilífera, independientemente de la respuesta a la tuberculina. Eso es cierto, hemos dicho niños menores de 15 años, hay que dar. Inmunocomprometidos con antecedente de TB pulmonar adecuadamente tratada, ¿qué opinan? Una persona que ya ha sido tratada para la TB le han dado isoniazida también durante 6 meses, o sea, ya recibió la profilaxis o ya recibió tratamiento con otras drogas más. ¿Cómo le vas a dar tratamiento a alguien que ya recibió? Porque dice adecuadamente tratada. En general ese es el grupo que no debería recibir bajo ninguna circunstancia, los que ya recibieron tratamiento.